Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Son las 4 de la tarde con 2 minutos en este 18 de febrero. Les saluda Miguel Ángel Chávez Morales a nombre del equipo de producción de México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Hoy en México y sus historiadores nos acompaña Pablo Serrano Álvarez, a quien saludo con mucho gusto. Pablo, ¿qué tal? Muchas gracias, buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias. Y hoy nos acompaña también la doctora Marta Beatriz Loyo Camacho y conversaremos sobre dos caudillos de la Revolución Mexicana, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Hoy, al hablar de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, salen a la luz coincidencias y desavenencias. Los acontecimientos políticos y militares de la última etapa del gobierno del general Álvaro Obregón por la imposición de la candidatura del general Plutarco Elías Calles, que desencadenaron la revuelta de la Huertista, pusieron a discusión el proyecto de nación con la misma intensidad y ambigüedad que durante el proceso revolucionario de 1923 a 1931, en que se sucedieron tres revoluciones, de la Huertista, Cristera y de Escobar, y se conformó el periodo conocido por los historiadores como el Maximato. Cambió el ritmo de la historia de todos los ámbitos de la vida política y social. Nuestra invitada es doctora en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha impartido cursos de Historia de México en diversas escuelas y universidades y coordinado varios diplomados. Fundó en colaboración con el doctor Felipe Castro en 1996 el único grupo de Historia de México por Internet, H México, y dirigió la revista Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM de 1997 al 2003. Es autora también del libro Joaquín Amaro, El proceso de institucionalización del ejército mexicano, 1917-1931. Actualmente está adscrita al programa de investigación de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, UNAM. Y bueno, pues como siempre, amigos y amigas, los invitamos para que nos hagan llegar sus opiniones, sus puntos de vista, sus dudas, sus comentarios a nuestros teléfonos aquí en el estudio, el 5604-8229 y el 5604-7926. Tenemos también la línea sin costo para aquellos amigos que están en provincia, los amigos que nos siguen a través de la red de internet, el 01800-670-1680. Y bueno, además podrán ustedes ganar hoy uno de los 5 libros, La Revolución y los Revolucionarios, de José C. Valadez, que consta de 3 ejemplares, si nos contestan o nos responden a una sencilla pregunta que formulará Pablo Serrano Álvarez. Así que bueno, pues aquí comenzamos. Bueno, y la pregunta es, ¿en qué año fue asesinado Álvaro Obregón? Marta Loyo, buenas tardes. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Amigos radioescuchas, bueno, ahora vamos a hablar de un figurón de la Revolución, de dos figurones de la Revolución Mexicana, como lo fue Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. En este mes se cumplen 130 años del nacimiento de Álvaro Obregón. ¿Qué representa Álvaro Obregón, Marta, como figura emblemática de la Revolución Mexicana y cómo ha trascendido a convertirse en un héroe tan glorioso de nuestra revolución? Bueno, Obregón, la verdad es que desde que se integra al grupo sonorense, y sobre todo desde 1913, él va a entrar un poco antes, y su vinculación con Carranza, empieza a despuntar como un personaje con una enorme habilidad militar, ¿no? Y más adelante con una enorme habilidad política, ¿no? Obregón pues va a ser el caudillo de la revolución, el general que no perdió nunca una batalla, el general que derrota al
otro gran caudillo de la revolución, que es Pancho Villa, y esto le va a ir permitiendo ir ascendiendo, digamos, en la estructura militar hasta ser secretario de guerra, y con Carranza, ¿no? Con Carranza, y dirigir con una enorme capacidad, ¿no? A todos estos grupos de este ejército hecho al calor de los combates, de la lucha, sin ninguna formación realmente militar, ¿no? Entonces, Obregón representa un poco este prototipo de todos estos sectores, clase medieros y sectores, pues campesinos, obreros, peones, que van a formar las tropas de los ejércitos revolucionarios, pero sobre todo esta capacidad de organizar, de otra característica fundamental de Obregón, pues es un hombre muy carismático, que era muy simpático, ¿no? Simpatiquísimo, dicharachero, ¿no? Y tal. Charachero, llorón. Bueno, era más llorón Villa. Villa sí era más llorón que... Y bueno, José Emilio Pacheco lo definió como el rayo de la guerra, Álvaro Obregón, ¿no? Ah, no, era y es característico, talentosísimo, ¿no? Tenía una sensibilidad para de inmediato saber quiénes de estas gentes que estaban conformando los ejércitos revolucionarios iban a despuntar más adelante, que es el caso, por ejemplo, cuando se integra Joaquín Amaro, ¿no? Amaro, él lo conoce. Tu personaje querido. Mi personaje querido. Lo conoce. ¿Cuándo se integra Amaro? En 1914, ¿no? Rompe en diciembre con los michoacanos, y en marzo de 1900, poquito antes del... No, perdón, 15, es hasta 15, es principios de 15, después del conflicto en la Convención de Aguascalientes, que Amaro en marzo de 1915 se integra. Ahora, Joaquín Amaro era más profesional militarmente hablando que Álvaro Obregón. Yo creo que lo llega a ser, pero mucho después, ¿no? Yo creo que la profesionalización que va a tener Amaro, pues la va a tener en los años entre 1917 y 20. Y comparado con Felipe Ángeles, que tiene toda una trayectoria de formación militar, pues nada que ver. No, Felipe Ángeles es un militar del colegio, egresado, digamos, que le va a ser muy útil a Pancho Villa, ¿no? Claro. Pero el perfil de estos revolucionarios es muy similar, ¿no? Todos son civiles metidos a la revolución. ¿Qué hacía antes Obregón de incorporarse a la revolución? Era pues un agricultor. Era un ranchero, un pequeño ranchero. Un ranchero del norte. Del norte, tiene muchos hermanos, como en aquella época las familias tenían 10 hijos, muchos hijos. Creo que eran 8 ellos, si mal no recuerdo. Sí, entre 8 y 10, y él es de los más chicos, ¿no? De hecho, llega hasta sexto, quinto de primaria, ¿no? Y se dedica básicamente a la agricultura, a los ranchos. Ayer en el foro que organizamos, el doctor Álvaro Matute dijo que si no hubiera habido, que si Álvaro Obregón no hubiera estado en la revolución, pues habría sido un simple ranchero ahí, sensible, porque además escribía cositas, ¿no? De poemas. Sí, le encantaba la poesía, entonces escribía sus poemas. Y quizá hubiera sido, ayer como lo decía Álvaro, un buen empresario, ¿no? Aunque en realidad el periodo que él es presidente de la República, estas dotes de empresario y de comerciante, todo eso no se le ven tan claras como cuando deja la presidencia, ¿no? Que realmente se hace
controla toda la producción de garbanzo, la exporta, crea los primeros sindicatos de trabajadores y de pequeños agricultores de garbanzo, ¿no? Y se descubre a sí mismo como un gran comerciante también. Claro. Bueno, entonces él se incorpora entre 12 y 13, 1912, 1900. ¿Qué? ¿Obregón? Obregón. Obregón. Se involucra con Calles, ¿no? Y con Maytorena. Sí, pero se involucra a la revolución cuando el levantamiento Pascual Orozco, ¿no? Justamente, en 12. En 12. Para combatirlo a Orozco. A Orozco. Y ahí, bueno, Calles, una cantidad de grupos sonorenses van a aparecer por primera vez en el escenario. No son propiamente maderistas, no se levantaron con... No tiene nada que ver con Madero, ¿verdad? No, yo creo que hay una distancia enorme, ni siquiera pertenecen a las mismas clases sociales. Bueno, y en el caso de Calles, es contemporáneo de Álvaro Obregón. Sí, un poco mayor. Calles estudia. Es profesor, ¿no? Es profesor, da clases en escuelas primarias, ¿no? Y, por ejemplo, él tiene un vínculo desde antes de que conozca a Obregón con Adolfo de la Huerta. Ya. Se conocen. Que también es los dos clase media urbana. Los dos son del mismo lugar, ¿no? Hay una anécdota que cuentan que cuando de la Huerta conoce a Calles, pues sabe que también es de Guaymas, ¿no? Entonces se acerca y le dice, perdone, que usted es de Guaymas, sí. ¿De qué familia? De la mía. Porque en aquel entonces, bueno, pues eran pueblitos, las familias todas se conocían, ¿no? Claro. Después cuenta Calles que le pidió una disculpa porque había sido un poco, pues no propiamente grosero, pero había... El más bronco de los tres es Obregón. Sí. ¿No? Sí. ¿Cómo en esta primera etapa, no sé si recuerdes, cómo eran sus relaciones? Porque mira, se hicieron muy amigos. Muy amigos. Te repito, la relación con De la Huerta viene de mucho tiempo atrás. Y hasta el rompimiento en la rebelión, Calles y De la Huerta siguen siendo muy, pero muy amigos, ¿no? Con Obregón es un poco más tardío cuando se conocen, ya propiamente en el movimiento revolucionario, y establecen buena relación, aunque está mediada en algún sentido por De la Huerta cuando es gobernador de Sonora, y van conformando un grupo que comparten, por supuesto, intereses, claro. Proyectos. ¿Tienen una ideología revolucionaria los tres? Mira, yo creo que sí. Porque te lo pregunto porque casi todos los revolucionarios que conocemos vienen del maderismo, ¿no? Exacto. Porque estuvieron en contacto con Madero, o se escribieron con Madero, etcétera. Otros en los porque liberales están ligados al magonismo, ¿no? Otros más, pues porque hicieron cosas culturales y tienen una ideología de cambio revolucionario. Pero estos tres, que son tan amigos y que son tan influyentes en el proceso de la Revolución Mexicana, ¿qué pensaban? ¿Cómo platicaban, no? Porque además eran totalmente distintos. Sí, el más simpático era Obregón, el más fino era De la Huerta, muy bien educado, y Calles era muy inteligente, pero bastante apocado, ¿no? A ver, Marta, vamos a una pequeñísima pausa para que nuestros amigos nos llamen. Chico y sus historiadores. Radio Ciudadana. Teléfonos 5604-7926, 5604-8229. Larga distancia sin costo 01800-670-1680. Radio Ciudadana. Bueno, volvemos, Marta. Entonces,
El refinado era de la Huerta. Sí, más que los... El otro era como profesor normalista, me lo imagino. Sí, serio, Uh-huh. apocado, Con un carácter discreto, fuertísimo, ¿no? discreto, firme, ¿no? Uh-huh. Y Obregón, bueno, es el... Dicharachero, simpático. Dicen todas las mujeres que tenía unos ojos muy lindos, verdes. Sí, ¿no? muy, Y que le gustaba mucho comer y departir. Sí, y le encantaba contar chistes. Ajá. Le encantaba contar chistes. Valdría la pena que en algún momento recopiláramos todos los chistes que dicen que Obregón contaba. Así es, ¿no? Y frases, frases simpaticísimas. Ahora, ellos se hacen muy amigos, comparten efectivamente un proyecto de país, que es un proyecto muy norteño, ¿no? Un proyecto de modernización. Prácticamente todos se involucran, o todo este sector se involucra a la revolución, no tanto por demanda de tierras, fundamentalmente, y por eso los vamos a encontrar después en el carrancismo, ¿no? Por demanda de derechos políticos, por la búsqueda de el poder político. Así es. ¿No? Entonces establecen muy buena relación, se llevan muy bien, se entienden muy bien Obregón y Calles con estas dos facetas. Sí, porque el pensante era Calles, pero Obregón sí era pensante, porque hizo muchas propuestas muy importantes. Pero era más de acción, de ¿no? acción, de praxis, ¿no? Y Calles no era un buen militar, la verdad, nunca fue un militar que destaca. Recuerdo, por ejemplo, cuando tiene esa famosísima batalla con Maytorena en Nogales, ¿no? Y dura cuánto tiempo ese conflicto, hasta que finalmente Carranza negocia ya. Bueno, Marta, y luego cómo se vinculan con Carranza después de la decena trágica, que por cierto en estos días estamos rememorando eso. Después de la decena trágica es cuando se vinculan con Venustiano Carranza. Sí, bueno, Carranza cuando lanza el plan de Guadalupe, ¿no? Maytorena en ese momento es gobernador de Sonora, ¿no? Y son los únicos gobernadores que inmediatamente después tienen ciertas dudas de si aceptan la presidencia de Victoriano Huerta o no. Por supuesto, Carranza decide con mucha rapidez y va a decretar pues el plan de Guadalupe. No es el caso de Maytorena, ¿no? Maytorena tiene enorme temor, incluso acuérdate que va a pedir una licencia de 6 meses a la gobernatura y va a irse a Estados Unidos, ¿no? Entonces, mientras este fenómeno se da, ¿no? Este grupo que se ha lanzado ya en contra de Orozco, pues tienen un conocimiento muy importante de la lucha, y esto Carranza lo tiene muy claro. Carranza es derrotado en Coahuila, y de ahí lo que hace es trasladarse, pasa por Chihuahua, tal, y llega a Sonora, donde sabe realmente que va a encontrar un grupo de militares perfectamente pues organizado. Acuérdate que tenían sus ejércitos estatales, ¿no? Y esto les va a permitir a todo este sector de los sonorenses vincularse. Realmente la vinculación es en la lucha contra Victoriano Huerta, ¿no? Y bueno, todas las bases del plan de Guadalupe, que es donde a partir del cual se organizan los grandes ejércitos, ¿no? El carrancismo. ¿No? Que son los que realmente le van a dar el triunfo a Carranza. Cabe recordar, acuérdate que Carranza es un civil, no es un militar, ¿no? Entonces, cuando viene este conflicto entre Calles y Maytorena, Obregón y Maytorena, evidentemente Carranza va a apoyar a este grupo,
más que a Maizorena, y va a romper al final con Maizorena, ¿no? Y no porque no compartieran de alguna manera un modelo, sino yo creo que Carranza tenía muy claro que él necesitaba para el derrocamiento de Huerta a estos sectores, ¿no? Sí, a fuerzas. Porque además tenían una capacidad política relacionada con las alianzas. Enorme, ¿no? O sea, sobre todo Obregón era el as de las alianzas, ¿no? De las alianzas, y muy rápidamente aprende Obregón, ¿no? Aprende a vincularse con los sectores mayoritarios, ¿no? Con rancheros, agricultores, campesinos. Que dicho sea de paso, esa política de alianzas de Obregón es la base del sistema político que después nace después de la revolución. La alianza, la negociación acá hacia abajo, con los hacia abajo, y con los grandes caciques y caudillos, eso viene del obregonismo claramente, ¿no? Absolutamente. ¿Por qué les surgió ese comportamiento a Álvaro Obregón? Mira, yo creo que ellos viven la experiencia porfirista, ¿no? Ellos incluso comparten, Obregón, el modelo de crecimiento económico. Y creo que casi todos estos norteños, el respeto a la propiedad privada, la pequeña propiedad, nunca van a tener mucha fe en el ejido, pero finalmente van a darse cuenta que esta falta, digamos, de vínculos, de alianzas, que inclusive podríamos decir que es prácticamente el rompimiento entre Obregón y Carranza, en gran medida es esa. Carranza había perdido el apoyo de los sectores populares, y esto Obregón lo tiene clarísimo, ¿no? Lo vive desde el régimen porfirista, después en la revolución logran darse cuenta que estos vínculos con estos sectores van a permitirles, evidentemente, una legitimidad mayor de estos movimientos. Y eso es como base del corporativismo que viene después, ¿no? Pues sí. Básicamente. Básicamente, ellos entienden, y el caudillo, del cual estamos hablando, Obregón, entiende que el caudillo no se hace solo, el caudillo requiere de masas populares, ¿no? De legitimación total. De legitimación, este caudillo que responde a estos intereses de las demandas de campesinos, de obreros, de trabajadores, etcétera, ¿no? Entonces, esto lo aprenden muy bien, y lo aprenden todos los sonorenses con mucha claridad, ¿no? Bueno, ¿y qué pensaba Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles de este reformismo carrancista, del constitucionalismo? Porque, bueno, vienen una bola de reformas que revolucionan realmente a muchas regiones del país, ¿no? Que de hecho algunas quedaron penetradas por la revolución a partir del 14, por esas reformas, ¿no? La ley agraria, la ley de las familias, el salario mínimo, bla, bla, bla. ¿Cuál es la postura de estos dos grandes personajes que finalmente van a ser los triunfadores de la revolución? Mira, ellos van a apoyar, por supuesto, estas propuestas, ¿no? Estas demandas que, como sabemos, bueno, culminan en la Constitución del 17, ¿no? Y con todo estos debates que hay con los artículos, que conocemos, el tercero, 27, 123, ¿no? Entonces, incluso Calles, cuando es gobernador en Sonora, mucho antes, el 15, él lleva a cabo una serie de reformas en este sentido, ¿no? Y cuando Obregón, en 1915, después de las reformas al Plan de Guadalupe, pues es el primero él y Salvador Alvarado, también formado en Sonora, que empiezan a llevar a cabo las reformas, las demandas, y tan creen en ellas que van a continuar, ¿no?, apoyando la necesidad de estas reformas, ¿no? Claro. Muy bien. Vamos a otra pausa, Miguel Ángel. Así es, vamos a hacer una pausa. Los invitamos, amigos y amigas, para que estén en contacto con nosotros aquí en esta tarde. Recuerden nuestros teléfonos: 5604-8229, 5604-7926 y el 01800-670
1680. Regresamos, 4:27. México y sus historiadores, voces expertas para dar respuesta a todas tus preguntas sobre nuestra historia. Jueves, 16 horas, por Radio Ciudadana, 660 de AM. Vamos a escuchar a los autores de los expedientes digitales. Hola, soy Pablo Serrano Álvarez. Los invito a leer mi expediente digital sobre Álvaro Obregón con motivo de los 130 años de su nacimiento. Es un documento interesante que tiene muchas fotos, documentos y sorpresas para ustedes. Léanlo. Hola, soy Elsa Aguilar. Te invito a leer mi expediente digital titulado Gustavo Madero, víctima de la traición huertista. Conoce la trayectoria de este personaje que era conocido como el cerebro de la revolución, su injerencia en el gobierno de su hermano Francisco y el brutal crimen de que fue víctima en aquellos días de la Decena Trágica. Hasta pronto. Estamos de regreso y les recordamos que los expedientes digitales se pueden leer en www.inerm.gov.mx. INEHRM. Hoy en México y sus historiadores, bajo la conducción de Pablo Serrano Álvarez, estamos conversando con Marta Beatriz Loyo sobre Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, así que adelante, Pablo Serrano. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, autocomerciales, ¿verdad? Pero bueno, Marta, ¿en qué momento se da el rompimiento con Venustiano Carranza? Y es a partir de ahí que emergen las dos figuras sonorenses de Calles y de Obregón, principalmente de Obregón, que transforman el curso de las cosas, ¿no? Pues sí, tienes toda la razón. Bueno, mira, el rompimiento se va a dar prácticamente hasta 20, pero desde 17, cuando Carranza es presidente constitucional, no llama a Obregón a ninguna cartera, ¿no? Obregón había sido secretario de guerra preconstitucional, y incluso lo despide, y Obregón se va a Sonora. Ya había habido algunos momentos un poco tirantes, pero todavía Obregón es subordinado del presidente de la República. Para 1919 se viene la sucesión presidencial, ¿no? Y Carranza en ese momento decide que no sea el candidato a sucederle ningún militar. Y va a buscar a un civil al que va a apoyar, al ingeniero Bonillas. Y lo que es interesante es que en ese momento difícilmente un civil podía llegar a la presidencia de la República, ¿no? El escenario político, la fuerza dominante en ese momento eran los militares, ¿no? Recién había terminado, bueno, todavía un poco la guerra armada, y esto va a generar muchísimo descontento por la imposición de Carranza de uno de estos candidatos. Mientras tanto, Obregón en Sonora había establecido, esto que tú comentabas, muchas alianzas en esos 4 años con muchos de los opositores a Carranza, que eran muchos grupos, ¿no? Y sobre todo a nivel regional. A nivel regional. O sea, todos los, ¿no?, caudillos y caciques regionales, líderes sociales. Exacto. Que están en los estados, pues Obregón se alía con ellos, ¿no? Con ellos, por ejemplo, bueno, con los zapatistas, claro, ¿no? Con lo que quedaba en ese momento ya del zapatismo en 18, ¿no? Con los hermanos Arenas, con Peláez en Veracruz. Hay muchísimos líderes regionales que tienen problemas directos con Obregón. Y que son como el símil del mismo caudillo, ¿no? Exacto. Porque después, bueno, las alianzas con Garrido Canaval, con Adalberto Tejeda, con otros personajes en Guanajuato, Melchor Ortega, el otro Arroyo Chávez, que son como un mosaico, ¿no?,
de lo que estaba sucediendo a nivel nacional, ¿no? Claro, claro. Entonces, Obregón decide lanzarse a la campaña, primero él por sí solo, después ya va a aceptar que algunos partidos, el partido liberal, ¿no? El liberal constitucionalista, y después Lacron, en 1919, va a darle su apoyo, y lo que va a ocurrir, bueno, pues es una campaña muy fuerte, centrada, por supuesto, en Sonora, y esto va a ir orillando a un rompimiento que tiene un trasfondo que va a acabar en un enfrentamiento militar, pero que tiene otro trasfondo, ¿no? Yo lo que percibo es que desde ese momento se perfilan dos proyectos distintos. Así es. ¿No? El proyecto carrancista, más bien de enfrentamiento, de oposición. Acuérdate, Pablo, que en 1916 Carranza tiene una serie de problemas y muchas huelgas, huelgas muy importantes, y los líderes pues son encarcelados, son reprimidos, ¿no? Entonces empieza a perfilarse, reparte muy pocas tierras, ¿no? Regresa haciendas a muchos de los hacendados, ¿no? Entonces, pues esto hace que ese rompimiento pues se vaya agudizando, y lo que se observa es que Carranza mantiene esta actitud, ¿no? De más que la negociación, la incorporación de estos sectores sociales al proyecto, no se da, al contrario, ¿no? Claro. Para 1920, cuando Carranza es derrotado por los sonorenses en términos militares, no lo derrotan las masas campesinas y obreras, pero ya en ese momento había perdido todo ese apoyo y esa legitimidad, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es que sí, se empiezan a ver dos proyectos distintos, uno que está en función, el de los sonorenses, a la incorporación, a la negociación con estos sectores que van a permitir la legitimidad del proyecto de los sonorenses y de la revolución, ¿no? Y políticamente hablando, sientan las bases de lo que va a ser después el sistema político, claro, ¿no? Porque ¿qué es el sistema político después de la revolución? Una bola de alianzas con los estados, con los grandes personajes de los estados, que son los vencedores de la revolución de sus estados, y que Álvaro Obregón tiene la capacidad de negociar y de aliarse para la estabilidad política, porque finalmente se trataba de eso, ¿no? No, claro, porque además el Estado era muy débil, ¿no? Entonces, la búsqueda de equilibrios, ¿no? Que lo hace muy bien Obregón cuando llega a la presidencia, ¿no? Ahora, quiero señalar que la rebelión de Agua Prieta es la última rebelión que triunfa en México, ¿no? De ahí hasta el día de hoy, ninguno de los intentos de rebelión, no, porque después, fueron varios, pues está por ahí el Peláez, está por ahí el Félix Díaz, luego está la Huertista, Serrano y Gómez, el Escobarista, y luego al final Cedillo y, ¿no? y quizás se podría contar Ezequiel Padilla. Ándale, ¿no? No, pero ninguna triunfó, nada más que la de Agua Prieta. Ninguna, más que es esta donde la mayoría del ejército deja solo a Carranza para apoyar a este grupo que va a llegar con una enorme fuerza y que va a caracterizarse por esto que acabas de mencionar, ¿no? Claro. Esta capacidad de alianzas, esta capacidad... ¿Los obregonistas matan al presidente Venustiano Carranza, Marta? Pues yo no podría decir así, los obregonistas matan al presidente, ¿no? Pero en gran medida, bueno, pues es este grupo el que lo derroca y el que no tenemos la carta donde dan la orden de asesinar, evidentemente. Pero por supuesto lo mandaron matar, pero la verdad es que ellos lo derrocan. Iba huyendo.
¿no? Y pues en una huida de esas, con unos rebeldes enardecidos No, y además... y tan poderosos militarmente hablando. Sí, además hay una cosa, acuérdense que cuando está ya en Tlaxcalaltongo, casualmente están en la choza varios durmiendo con Obregón, y el único que muere, con Carranza, y el único que asesinan es a Carranza, ¿no? A Carranza, sí. Entonces, pues bueno... ¿Qué dijo Álvaro Obregón de ese asesinato? Pues que, Álvaro Obregón se deslindó de inmediato de este asesinato, ¿no? Incluso acuérdate que después hubo que carear a los que habían participado, a Herrero, a varios de estos, y tratar de ir más allá de la investigación, porque acuérdate que hay algunos que plantean que Carranza, antes de ser asesinado, se suicida, ¿no? Esto lo retoma muy bien Enrique Krause en la biografía de Carranza, ¿no? Claro. Entonces, bueno, como todos los asesinatos que van a caracterizar toda esta etapa más adelante, el de Villa, el de Carranza, el de Obregón, y todos los que se dieron durante esta etapa, pues claro. difícilmente... Bueno, y después viene el interinato de la Huerta, que es el más finolis del grupo de los sonorenses, el más finolis y el más preparado, y conciliador y buena gente, se me hace, ¿no? Yo creo que una gente muy respetable, ¿no? Muy afable, digamos. Es el que tiene muy buena relación, pocas veces se molestaba, ¿no? Y ayer una gente del público, allá en el foro, decía que por qué no se revaloraba más a de la Huerta, porque finalmente, y sí es cierto, digo, para negociaciones de la Huerta, pacifica al buen Villa. Y debo decirte que en esta negociación que hace de la Huerta con Villa, Obregón se opone. Todos los documentos que hay, Obregón se opone rotundamente. Claro, porque además era enemigo de Pancho Villa. Se opone, y Calles también. Pero era indispensable esa negociación para que Villa estuviera tranquilo. Bueno, y entre otras cosas, pacificar al país. Claro. Recordemos que en esa época, además, había bandidaje en los estados, inseguridad en el campo. Todo mundo se mataba contra todo mundo. No había forma de controlar a los líderes en las regiones. Claro. Pues un poco estamos así como igual, ¿verdad? Pero bueno, de la Huerta pacifica las cosas. No, además le permite, en esos 6 meses que está en el poder, digamos, lo fundamental del trabajo de la presidencia de la Huerta, pues es ese, ¿no? Claro. Es la negociación, y aquí es donde empezamos a ver este sistema político que empieza, digamos, como que las reglas no escritas del sistema político mexicano surgido después de la Revolución, que ya está muy choteado todo eso. Claro. Ahí está. Bueno, Vasconcelos llega en ese momento con De la Huerta, ¿no? Y es el que va a empezar a perfilar el proyecto de educación. O sea, después ya pasará a la SEP con Obregón, pero él está con realmente De la Huerta le prepara el escenario nacional a Álvaro Obregón. Sí, por supuesto. ¿A través de qué? De la institucionalización de las alianzas, ¿no? Claro. Y sobre todo le permite este proceso en el que Carranza invirtió mucho tiempo y no lo logró. Que este intento que hace Carranza entre 17 y 20 de pacificar al país, ¿no? No lo logra porque, por un lado, requería la pacificación y paralelamente la reorganización del ejército. No logra ni una cosa ni la otra. Esto es lo que va a lograr De la Huerta, sobre todo con los líderes más fuertes en ese momento, ¿no? Claro. Bueno, y la presidencia de Álvaro Obregón, Marta, ¿cómo la podemos caracterizar ahora? ¿Si es una presidencia de un caudillo? ¿Es una presidencia que logra reconstruir el país? ¿Qué pasa con esa presidencia? Se ha hablado mucho, se ha escrito ríos de tinta sobre este periodo. ¿Realmente cómo podemos valorar ahora esa presidencia? Pues mira, a mí me parece que el que Obregón
se haya podido mantener 4 años, o sea, terminar este periodo y haber salido triunfante, ¿no? Sí, creo que es una presidencia importantísima, pero sobre todo es el caudillo, es el hombre fuerte, ¿no? Es el hombre que es capaz de convocar a todo el ejército, que eso era muy importante, ¿no? O sea, hay una enorme admiración por Obregón, hay un respeto a la figura personal y a las relaciones de amistad y a estas alianzas que teje Obregón. Además, ¿no? tampoco lo tenía fácil. Bueno, el reconocimiento estadounidense que nos costó las conferencias de Bucareli, que ayer se dijo que no eran tratados, si no fueron tratados. No tienen la leyenda negra de Bucareli, es absurda, es un mito, pero bueno, no la tenía fácil. No, pero por supuesto. Ni internamente ni externamente. No, yo creo que el Obregón tiene que sortear día con día a estos militares también ambiciosos. Claro. ¿No? Obregón está rodeado de sus pares que se sienten también con el mismo derecho de ocupar la presidencia de la República. Bueno, y después el pleito, ¿no? Por la sucesión otra vez, entre los 3 amigos. Entre los 3, aunque platicaba Obregón, que, bueno, dicen que un día se juntaron los 3 y que le dijo, mira, Fito, a Adolfo de la Huerta, mira, a ti ya te tocó la presidencia, a mí también, ya le toca a Plutarco, porque tú como sea, pues sabes cantar ópera, te puedes mantener de eso, pero nosotros no podemos. ¿Y cómo pasó? Exactamente. ¿No? Bueno, se viene la rebelión de la Huertista, se viene la candidatura de Calles, la presidencia de Calles, que también es una presidencia con muchos claroscuros, ¿no? Claro. Porque además tiene encima una revolución que nadie se atreve a llamar la revolución, como fue la Cristera, y que fue una revolución realmente en el país tremenda, que ocasionó muchas vidas, gastos, movilizaciones del ejército. Sí, mira, yo creo que sí hay una diferencia entre la presidencia de Obregón y el de Calles, ¿no? Y así como de la Huerta le permite, le deja libre, ¿no?, la llegada a Obregón, yo creo que Obregón y Calles comparten un mismo proyecto, no me cabe la menor duda, ¿no? La única, bueno, hay muchas diferencias, pero una de estas es todavía Obregón tiene todo el tiempo, si uno revisa la historia desde esa época de todos los estados, está negociando con todos los militares, intentando hacer reformas militares, no tiene frenando. El carisma que Obregón. ¿Calles? No, de ninguna manera. Además, acuérdate que los militares no lo quieren. Los pares de Obregón, porque además los pares de Obregón no lo quieren porque no tiene el ascendiente. Ellos son mejores. Todos estos militares que van a levantarse en la rebelión de la Huertista son mejores militares que Calles. Bueno, y aparte fue secretario de Gobernación y movió todo el mosaico político de las regiones, ¿no? Claro. Lo abominaban, realmente. Claro, pero era el brazo derecho de Obregón, ¿no? Ahora, claroscuros en la presidencia de Calles, bueno, había un proyecto de desarrollo económico muy claro, ¿no? No, un proyecto una mucho más estabilidad elaborado. política más o menos, ahí la llevó, pero bueno, la Revolución Cristera tiene un peso fuertísimo en la estabilidad del país, ¿no crees? No, yo creo que el proyecto de Calles, en general, es truncado por la rebelión, en gran medida. O sea, la reforma hacendaria, la reforma militar. Calles es quien más le urgía reformar, ¿no? En ese periodo hay una cantidad de reformas de los códigos civiles, penales, ¿no? Hay
una cantidad de leyes nuevas y esta urgencia por modernizar el país. Y eso se trunca primero por la guerra yaqui, que le antecede una guerra más pequeña a la guerra cristera, ¿no? Entonces, esto de alguna manera entorpece incluso el proyecto del general Amaro en la Secretaría de Guerra, ¿no? Esta visión de tener aquel ejército mucho más similar al francés, ¿no? Al alemán, y este proyecto de Calles de impulsar la infraestructura, sobre todo, ¿no? Caminos, presas, ¿no? Todo este proyecto que ya no va en función de los ferrocarriles, pero que va a ir buscando cómo las comunicaciones van a ser importantísimas en este periodo, ¿no? La convocatoria de sectores de pequeños empresarios mexicanos, ¿no? Que sea ya el Estado el que permita convocar a estos grupos para ir perfilando lo que más adelante será una economía mixta, ¿no? Y después reforman la Constitución, el artículo 28. No, 82. 82. Pero ya para que sea reelecto el caudillo. Exactamente. Porque hacía falta el caudillo para la estabilidad política, ¿no? Pues eso es lo que muestra este sistema todavía caudillista, ¿no? Yo creo que había militares todavía importantes. Sin embargo, esta reforma que se lleva a cabo del artículo 82, en el fondo planteaba pues, el regreso y la necesidad de que el caudillo volviera otra vez a aglutinar, digamos, a estas fuerzas militares y políticas, ¿no? El artículo 83 también se reformó. Así es. Que era la presidencia ahora pasaba de 4 a 6 años, que es la que va a tocar en el maximato, ¿no? Emulando a Álvaro Matute con la historia contrafactual, que hubiera pasado si no matan el 17 de julio de 1928 al caudillo. Se hubiera aposentado hasta 34 como presidente. Exactamente. Acuérdate además un hombre joven, lo mataron de 48 años. Claro, acuérdate que yo te decía que en la campaña de los contendientes de Serrano y Gómez le decían el pequeño Porfirio, ¿no? Santana, querer perpetuarse y pues todo este debate sobre el principio de la no reelección. Después de la muerte de Obregón, acuérdate que en 33 es un debate importantísimo, dejar establecido hasta el día de hoy, ¿no? La no reelección en la presidencia de la República. Claro. En 33 vuelve de nuevo y queda ya Bueno, es una restricción para la presidencia de la República, que no para el legislativo o para las presidencias municipales. No, claro, ¿no? Hablando de... Que la gente habla indistintamente de las tres cosas, sí, y no... Sí. No. Este artículo señala, ¿no? Específicamente la no reelección del presidente de la República, ¿no? Cuando lo modifican a finales de 26, ¿no? Se plantea que podrá ser reelecto cualquier ciudadano que haya asumido la presidencia, pero no en el periodo inmediato y por una sola ocasión o por una sola vez. Claro. ¿Qué representó realmente la muerte del caudillo? Pues fue, una crisis... Fue una crisis política... terrible. Cañona, como dicen los chavos. Terrible como prácticamente lo que pudo haber sido el inicio de otra revolución, a ese nivel. ¿Crees que Calles tuvo algo que ver? Mira, yo... vas a decir que soy callista. Dices que no. Pero, claro, yo sé que el ganancioso de todo Acá hay cierta historiografía que dice, no, es que Calles estuvo detrás de alengue. Pues sí, pero no hay...
que porque después creó instituciones, que porque la centralización del Estado. Pero Álvaro Obregón ya había pensado y dado instrucciones sobre la centralidad del Estado y sobre el partido. Claro, claro. Y Álvaro Obregón es el que manda llamar a Basilio Vadillo a Moscú para que estudiara los partidos allá de la socialdemocracia con la finalidad de fundar aquí un partido. Ya le había hecho la idea a Calles. Claro. ¿No? Después se muere el caudillo y Calles retoma en septiembre esa idea de centralidad y de la fundación del PNL. Sí, aunque Obregón no tenía tan claro si era un partido u otro tipo de institución, ¿no? Eso sí, y eso sí lo habían discutido en algunas ocasiones. Sí, yo me lo encontré en los archivos, porque le escriben cartitas a Vadillo. Hay una estructura partidaria que centralice, con perdón de todos ustedes, amigos del auditorio, ese desmadre de las regiones, porque todo mundo era Álvaro Obregón, Porfis y Calles, ¿no? Y entonces no había manera de controlar el poder político en ese país. Ni Calles lo había logrado hasta que se muere Obregón. Y el problema que se veía hasta ese momento, el problema de la sucesión presidencial. Exacto. No resuelto desde el porfiriato. ¿No? Ni Díaz lo resolvió, Carranza no lo resolvió, Madero no lo resolvió, o sea, todos. Y el gran problema era la estabilidad política, Marta, ¿estás de acuerdo? ¿No? Claro. ¿No? Bueno, después ya se nos viene el tiempo encima, nos quedan 2 minutos, me dice mi productor Salvador Castro. ¿Qué pasa con Calles? Calles se vuelve el jefe máximo de la revolución, el maximato. El jefe máximo, el hombre. Ya sin la sombra de Álvaro Obregón. Ya sin la sombra de Obregón, porque efectivamente los 2 primeros años Calles no es que Obregón gobierne por encima de Calles, yo no lo creo, ni Calles por encima de ni en contra de Obregón, ¿no? Pero sí, como dice Jean Meyer, había una diarquía, ¿no? Los dos están participando de alguna manera. Ahora, Calles se vuelve un hombre muy poderoso, pero sí debo señalar que a la muerte de Obregón resulta de una habilidad, ¿no?, para manejar esa crisis. Un zorro de la política. Un zorro de la política. Cualquier otra gente hubiera dicho, se va a reelegir Calles. Claro. Hay cantidad de cartas, ahí tengo una de Cárdenas. General Calles, por favor, usted es el único instrumento de estabilidad, 2 años más en el poder. Muy bien, ¿no? Pero y Calles no lo hace. Y después se pelea con Cárdenas y se va al exilio, y vamos a decirle a Marta que vuelva en marzo para explicarnos cómo se exilia Plutarco Elías Calles, las broncas con Cárdenas, porque está muy interesante esta charla. Entonces en marzo vuelves a venir. Bueno, yo encantada. Muchas gracias queridos Pablo, amigos. Gracias a Patricia Villarroel que nos llamó, a don Fernando Román, que ya no me dio tiempo de tomar al aire su comentario. Muchas gracias. Amigos, Marta, gracias. Miguel Ángel. Nos vamos, faltan 3 minutos para las 5 de la tarde y bueno, pues los ganadores de libros que tendrán que pasar a Plaza del Carmen 27 en horarios de oficina es Floriberta Mendoza, Paz Luna Rosas, Fabián San Román, Alfredo Rodríguez y Patricia Villarroel. Una producción de Radio Ciudadana 660, Manuel Compatito Alcázar ahí en el máster musical, enlace INERM, Salvador Castro, soy Miguel Ángel. Buenas tardes. 7 al 2003. Es autora también del libro Joaquín Amaro, El proceso de institucionalización del ejército mexicano, 1917-1931. Actualmente está adscrita al programa de investigación de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, UNAM. Y bueno, pues como siempre, amigos y amigas, los invitamos para que nos hagan llegar sus opiniones, sus puntos de vista, sus dudas, sus comentarios a nuestros teléfonos aquí en el estudio, el 5604-8229 y el 5604-7926. Tenemos también la línea sin costo para aquellos amigos que están en provincia, los amigos que nos siguen a través de la red de internet, el 01800-670-1680. Y bueno, además podrán ustedes ganar hoy uno de los 5 libros
La Revolución y los Revolucionarios, de José C. Valadez, que consta de 3 ejemplares, si nos contestan o nos responden a una sencilla pregunta que formulará Pablo Serrano Álvarez. Así que bueno, pues aquí comenzamos. Bueno, y la pregunta es, ¿en qué año fue asesinado Álvaro Obregón? Marta Loyo, buenas tardes. Hola Pablo, ¿cómo? Los acontecimientos políticos y militares de la última etapa del gobierno del general Álvaro Obregón por la imposición de la candidatura del general Plutarco Elías Calles, que desencadenaron la revuelta de la Huertista, pusieron a discusión el proyecto de nación con la misma intensidad y ambigüedad que durante el proceso revolucionario de 1923 a 1931, en que se sucedieron 3 revoluciones, de la Huertista, Cristera y de Escobar, y se conformó el periodo conocido por los historiadores como el Maximato. Cambió el ritmo de la historia de todos los ámbitos de la vida política y social. Nuestra invitada es doctora en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha impartido cursos de Historia de México en diversas escuelas y universidades y coordinado varios diplomados. Fundó en colaboración con el doctor Felipe Castro en 1996 el único grupo de Historia de México por Internet, H México, y dirigió la revista Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM de 1995. Muy bien. Amigos radioescuchas, bueno, ahora vamos a hablar de un figurón de la Revolución, de 2 figurones de la Revolución Mexicana, como lo fue Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. En este mes se cumplen 130 años del nacimiento de Álvaro Obregón. ¿Qué representa Álvaro Obregón, Marta, como figura emblemática de la Revolución Mexicana, y cómo ha trascendido a convertirse en un héroe tan glorioso de nuestra revolución? Bueno, Obregón, la verdad es que desde que se integra al grupo sonorense, y sobre todo desde 1913, él va a entrar un poco antes, y su vinculación con Carranza, empieza a despuntar como un personaje con una enorme habilidad militar, ¿no? Y más adelante con una enorme habilidad política, ¿no? Obregón pues va a ser el caudillo de la revolución, el general que no perdió nunca una batalla, el general que derrota al otro gran caudillo de la revolución, que es Pancho Villa, y esto le va a ir permitiendo ir ascendiendo, digamos, en la estructura militar hasta ser secretario de guerra, y con Carranza, ¿no? Con Carranza, y dirigir con una enorme capacidad, ¿no? A todos estos grupos de este ejército hecho al calor de los combates, de la lucha, sin ninguna formación realmente militar, ¿no? Entonces, Obregón representa un poco este prototipo de todos estos sectores, clase medieros y sectores, pues campesinos, obreros, peones, que van a formar las tropas de los ejércitos revolucionarios, pero sobre todo esta capacidad de organizar, de otra característica fundamental de Obregón, pues es un hombre. Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Son las 4 de la tarde con 2 minutos en este 18 de febrero. Les saluda Miguel Ángel Chávez Morales a nombre del equipo de producción de México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha.
Hoy en México y sus historiadores nos acompaña Pablo Serrano Álvarez, a quien saludo con mucho gusto. Pablo, ¿qué tal? Muchas gracias, buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias. Y hoy nos acompaña también la doctora Marta Beatriz Loyo Camacho y conversaremos sobre dos caudillos de la Revolución Mexicana, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Hoy, al hablar de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, salen a la luz coincidencias y desavenencias.